¿Se encuentra en declive la cultura científica en nuestras sociedades occidentales? ¿Ha perdido la ciencia el prestigio que tenía anteriormente? Estas son algunas de las preguntas que busca responder en su último libro Carlos Elías Pérez, que es catedrático de periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. Un libro que ha publicado en inglés y que se titula La ciencia contra las cuerdas, el declive de la cultura científica en la era de las noticias falsas. Pues para hablar con él de estas cuestiones contamos hoy en el estudio con Jesús Zamora Bonilla y con David Teira Serrano. Los dos son catedráticos de Filosofía de la Ciencia en la UNED y el profesor Zamora es además el decano de la Facultad de Filosofía de nuestra universidad. Saludamos a nuestros oyentes una vez más para hablar de ciencia y filosofía. Hoy tenemos en antena a Carlos Elías y Jesús Zamora. Carlos, Jesús, ¿cómo estáis? Muy bien. Hola, muy buenas. Encantado de estar aquí. Carlos Elías es catedrático de Comunicación Científica, de Periodismo Científico en la Universidad Carlos III. También pasó por la UNED, donde estuvo en nuestro departamento un par de años. Y con él tenemos desde hace ya más de 10 años una aventura conjunta para difundir la comunicación científica en un programa que dirige Jesús Zamora, que es nuestro decano y catedrático de Filosofía de la Ciencia aquí en la facultad. Y llevamos ya 10 años discutiendo. Esta vez queremos hacerlo en antena para hablar del último libro que acaba de sacar Carlos Elías en Springer, Science on the Ropes, la ciencia contra las cuerdas, el declive de la cultura científica en la era de las noticias falsas, de las noticias maliciosas, de las paparruchas. Y este es un libro en el que Carlos se apoya, reescribe completamente un trabajo anterior de 2009, de 2008, De 2008, sí. de 2008, La razón estrangulada, un libro que fue finalista del Premio Nacional de Ensayo y donde venía a defender una tesis muy simple y era que los de letras estábamos fastidiando las ciencias y que la sociedad estaba pagando las consecuencias. Entonces, Carlos, ¿qué querías decir entonces y qué has querido decir ahora? ¿Qué ha pasado en estos 10 años para volver sobre este declive de la ciencia? Bueno, no era exactamente que los de letras estaban fastidiando las ciencias, sino yo lo que dije en La razón estrangulada es que había algunos elementos que explicaban que hubiese un declive de vocaciones científicas y entre otros pues podía estar el enfoque que le daban los medios de comunicación a la ciencia y también un poco los enfoques que daban determinados profesores, determinados filósofos, pensadores sobre todo de estudios culturales en los que decía bueno que la ciencia era simplemente una narrativa más, que el problema, lo que decía Derrida del logocentrismo, que el utilizar demasiado la lógica y la razón pues te puede llevar o puede ser un camino que no siempre lleva a la verdad y en ese sentido, bueno, pues yo decía que había gente que se empapaba un poco de esas hipótesis y que al final pues eso implicaba que no cogieran el camino de la ciencia y de la tecnología. ¿Qué ha cambiado respecto a eso? Bueno, pues esto fue una iniciativa. Como consecuencia, bueno, el libro de La razón estrangulada tiene ya 3 ediciones, hubo una en 2008, otra en 2014 y otra en 2015. Entonces, bueno, pues había la posibilidad de ver si se traducía y yo creía que ya estaba un poco antiguo respecto a lo que ha ocurrido en 10 años después. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué hay de diferente? Pues yo creo que el impacto de las redes sociales, creo que además sale en el libro también el impacto de China. Yo creo que el otro libro estaba más enfocado a la diferencia entre los países anglosajones y España. En esta España apenas aparece más Occidente frente a China. Y luego también todo lo que tiene que ver con, hablando de las redes sociales, con el incremento de las fake news, de la desinformación y eso aplicado a determinada información científica. Por resumir para nuestros oyentes, el mensaje del libro en el declive de la cultura científica confluirían 3 factores distintos. Por un lado, los medios de comunicación y la imagen que dan de los científicos, cada vez más negativa, cada vez más ridícula, diríamos, lo cual desanimaría a cualquiera a seguir esta vocación. Por otro lado, el desprestigio que algunos humanistas y en particular algunos filósofos les causan a las ciencias, es decir, relativizándolas, poniéndolas al mismo nivel que cualquier otro saber. Y por último, y esto yo creo que sí que es una cosa que se enfatiza más en este último libro tuyo, cómo las condiciones laborales de los científicos se han hecho cada vez más difíciles y por tanto, aun para aquellos que tengan vocación, seguir la carrera científica se hace más duro. La suma de estos 3 factores lo que haría sería reducir el número de potenciales científicos, con lo cual saldría perdiendo toda la sociedad.
Efectivamente, hay dos factores que influyen más porque en las vocaciones científicas se inician sobre todo y se deciden en el bachillerato. Entonces, claro, yo creo que las condiciones laborales de los científicos los alumnos no las saben y además son similares a las que pueden tener cualquier otra profesión, porque en Occidente, en general en todo el mundo, hay una explosión de titulados universitarios y por lo tanto el mercado hace que las distintas profesiones, yo pienso por ejemplo en los periodistas, los contratos que están teniendo y las condiciones laborales que están teniendo los periodistas son bastante más duras que las de los científicos, yo eso siempre lo digo, ¿no? Y sin embargo hay mucha gente que estudia periodismo, es decir, las vocaciones se deciden en el instituto y en el instituto sí que hay dos fases que a mí me parecen importantes. Una, la visión que da el cine, las series de televisión, etcétera, sobre la profesión de científico, desde Big Bang Theory o muchas otras, hasta, por ejemplo, yo pienso que muchos profesores y mucho discurso que existe diciendo que la ciencia es la culpable de muchísimos problemas que existen en la humanidad en estos momentos. Entonces, yo creo que hay un mensaje confuso y en ese sentido eso sí que tiene que ver con la falta de vocaciones. Bueno, pero hay más argumentos en el libro. Yo creo que no se trata solo de si hay más o menos vocaciones. Posiblemente, y también en algún momento del libro lo dice, quizá en algún sentido, en algún aspecto, en algunas regiones hay demasiadas vocaciones, en el sentido de que hay mucha gente que estudia carreras de ciencias, ingenierías, etcétera, y luego no encuentra trabajo en ese aspecto. Por lo tanto, a lo mejor no es una cuestión solo de que los jóvenes no tienen una idea adecuada de la importancia de las carreras de ciencias y de su valor, digamos, vital, sino también posiblemente que el sistema económico no demanda a tantos científicos como se nos ha hecho creer alguna vez desde un discurso dominante, ¿no? Yo ahí lo resuelvo de dos formas, que pienso que a mí obviamente puede ser discutible. Por un lado, yo creo que la formación científica y tecnológica es muy conveniente para otro tipo de trabajos, no solamente para hacer trabajos científicos e ingenieros. Es decir, yo ahí propongo que es muy interesante que haya jueces, que haya directores de banco, etcétera, que tengan esa formación científica y tecnológica y luego además que tengan una formación jurídica, pero que es muy importante que esa formación... Y los políticos también. Y los políticos también, efectivamente, sí, porque luego lo comparo con China, en donde más o menos digo que una de las posibles explicaciones del avance que ha tenido puede ser el que haya muchísima gente en sus élites políticas que proceden de la ciencia y la ingeniería. Eso es importante. No obstante, yo sigo diciendo que puede que en economías como la española, en donde las empresas científicas y tecnológicas no tienen una buena posición, porque nosotros, hoy ha salido un dato de que cada vez tenemos menos en nuestro PIB, cada vez el factor industrial es menos importante, nosotros tenemos una economía basada en los servicios y el turismo, ahí puede pasar efectivamente que pueda sobrar o que no se necesite a lo mejor gente de ciencia y tecnología, pero siempre pueden emigrar y yo lo que digo que a lo mejor resulta que esta gente cuando va afuera tiene un trabajo acorde con sus estudios, mientras que otra gente, yo pienso siempre en mis alumnos de comunicación, pues es muy difícil que tú vayas a otro país y trabajes de periodista. ¿Por qué? Pues porque tienes que tener un nivel del idioma superior al hablante medio. Un físico tiene un idioma propio, un matemático. Si tú vas a hacer periodismo en Inglaterra y vas a trabajar en un medio inglés, tienes que tener un dominio del inglés mejor que un inglés. Eso es muy difícil. Entonces yo siempre pienso que si hay que elegir, bueno, pues no está tan mal. Es decir, hay menos paro, y eso está muy claro, en las profesiones STEM que en las otras. Lejos de nosotros querer disuadir a nuestros oyentes de estudiar ciencias, todo lo contrario, desde la UNED les animamos. No obstante, les animamos también a estudiar filosofía, aunque y comunicación. Bueno, si pudieran estudiarlo en la UNED les animaríamos, desde luego. Pero todo se andará. No, la cuestión es que algo que nos sorprendía, yo creo, a Jesús y a mí en nuestras conversaciones previas sobre el libro es el poder que les atribuyes a los filósofos para influir en la opinión pública. Porque claro, parece como si nosotros ya quisiéramos, ¿no? O sea, es como si los filósofos de la ciencia es como si quisiéramos pues predicar el racionalismo, la ilustración, pero no nos comemos un rosco. En cambio, según tu libro, pues nuestros colegas posmodernos relativistas serían culpables de algo tan tremendo como el declive de las vocaciones científicas. A ver, yo pienso que en la carrera de filosofía se dan todos los filósofos, por lo tanto hay un equilibrio entre lo que son filósofos posmodernos y lo que son filósofos modernos y filósofos pro ilustración y pro racionalismo. Pero la pregunta es por qué, no es para que nos disculpes a nosotros, sino la pregunta es ¿por qué crees que los filósofos son tan influyentes? No, yo pienso que el origen del libro está en que la gente que estudia comunicación cada vez tiene más poder
poder, y la filosofía que damos en comunicación, en las carreras de comunicación o las carreras de estudios culturales, que es de donde procede mucha gente que va a los medios de comunicación, la filosofía que dan, pues los autores que dan, desde Derrida, desde el Feyerabend, etcétera, pues son autores que cuestionan la ciencia básicamente por dos razones. Una, porque en comunicación necesitamos argumentar la neutralidad, que yo no creo que haya que ser neutral, pero en comunicación hay muchas teorías que dicen que tiene que dar las dos versiones de lo mismo. Eso lleva a una falacia porque las dos versiones no siempre son verdaderas y da origen a lo que puede ser la desinformación y la fake news. O sea, yo creo que eso hay que reabordarlo de otra manera. Y por otra parte, porque yo pienso que no se profundizan y, por ejemplo, cuando se dan autores como Popper o como Kuhn, yo pienso que se malinterpretan. Y realmente esos autores, en manos de toda la cantidad de gente, que cada vez hay más gente que hace comunicación, están mal interpretados y por otra parte no se dan a todos los autores, pues sí que tiene un poder, porque al final esa gente va a trabajar en medios de comunicación. Y hoy en día, y eso no lo digo en el libro, pero es cierto, porque lo estamos viendo por ejemplo en la Comunidad de Madrid y en muchísimos sitios más, no solamente los periodistas están llegando a los medios de comunicación, sino están llegando a dirigir la política. En el caso de Díaz Ayuso es periodista y cada vez hay más periodistas que son políticos. Es curioso, ¿no? Porque estamos ahora observando la cantidad de periodistas que se están dedicando a la política y que están teniendo puestos políticos relevantes. De todas formas, no es por defender, que me conozca sabe que no creo que lo haga nunca, defender las teorías más relativistas y posmodernas sobre la ciencia y la racionalidad, pero, digamos, hay algunos aspectos en el propio desarrollo de la ciencia, en el desarrollo histórico y reciente del sistema científico que, hombre, sí que puede arrojar algunas dudas sobre la eficacia de la ciencia del sistema científico más bien para producir lo que la propaganda más cientificista de los siglos XIX-XX había transmitido. Por ejemplo. Y pues hay un capítulo del libro que dedicas a una cuestión que yo creo que es crucial en esto, que se ha comentado al principio, el capítulo sobre publica y perece, ¿no? Sí. El sistema de producción de científicos y de conocimiento científico en sí mismo, con independencia de las influencias que pueda tener culturalmente de la filosofía, las humanidades, la comunicación, etcétera, puede tener también en sí mismo elementos que lo hacen ser más débil de lo que podría ser. Sí, de hecho ahí digo que uno de los problemas de la publicación científica es básicamente que se está usando parámetros de audiencia y de medios de comunicación normales cuando no debería de ser así. La ciencia y el periodismo, o la comunicación, pero en concreto el periodismo, nacieron casi en la misma época. El primer periódico fue el Daily Current, que fue de 1702, y la Royal Society es de 1662, más o menos. O sea, quiere decir que hay una... ¿Y por qué? Pues porque la ciencia y el periodismo en ese momento pues pretendían una cosa, que era buscar la verdad y hacerla pública. Las dos cosas. Es decir, el publicar la ciencia es importante, ¿no? Al margen de que luego hayan evolucionado o no de forma distinta, pero es cierto que la publicación de la ciencia en la ciencia moderna es una pata importante. ¿Qué sucede? Que bueno, pues todo eso ha ido evolucionando y hoy en día pues puede ser un problema para la ciencia, y eso lo abordo en el libro. Es la forma en la que se desarrollan las revistas científica, la forma en la que se está evaluando esas revistas, de lo que se evalúa el impacto, de lo que significa eso, del negocio de las revistas científicas, etcétera, puede ser un problema. Efectivamente... ¿Estás diciendo, Carlos, que en las revistas científicas importa la audiencia? Hombre, parámetros de audiencia como por ejemplo el índice de impacto, claro. Índice de impacto... Y el caso que comentas de que los descubrimientos científicos que se publican en los medios de comunicación tienen mucho más impacto científico en revistas científicas que los que no se publican. Evidentemente, el índice de citación, eso hay un trabajo muy potente de Phillips del año 1990 en el que él demuestra que si tú publicas tu descubrimiento, por ejemplo, él lo hizo con el New York Times, claro, es que muchos científicos se van a enterar de ese descubrimiento o de ese paper a través del New York Times y luego lo buscan y lo citan. Quiero decirte que hay una correlación directa entre salir en los medios de comunicación y hoy en día también en las redes sociales. Hay un trabajo moderno que pongo respecto a eso para un poco actualizar el trabajo de Phillips que se hizo en prensa y aumenta la citación. Sí, sí. ¿Pero eso crees que es un incentivo para que la ciencia que se hace sea peor que...? Bueno, eso condiciona cosas. Por ejemplo, hay científicos que dicen, bueno, como yo necesito un alto índice de citación, lo que me dedico es a buscar un tipo de ciencia que yo llamo ciencia amarilla. Es decir, si yo, en lugar de coger y analizar a lo mejor pues el asteroide, no sé qué, 28 /X, analizo uno que puede ser un asteroide que se puede identificar con la estrella de Belén,
bien, y entonces yo eso lo publico en Nature y lo publico cerca de Navidad, eso puede salir en los medios y puedo tener mayor situación. Yo hablo de artículos muy divertidos, en uno que es un artículo sobre hacia dónde se gira la gente para besar, y es un artículo que es una tontería en realidad, y cómo se publicó en Nature y cómo tuvo muchas citas, ¿no? Entonces sí que puede estar condicionando eso en cierta manera, y yo creo que eso también condiciona el estrés que tienen muchos científicos, también científicos sociales, ¿eh? Hoy en día eso se ha extendido para publicar. Pero ¿y esto no nos obligaría a prestar, diríamos, más atención a este tercer factor que dices que influye en el declive de la ciencia, y es cómo han cambiado las condiciones de la carrera científica? Es decir, tú planteas por un lado que efectivamente los chavales, cuando están tomando su decisión de a qué se dedican en el instituto, pues ven películas, ven series y captan cuál es el ambiente cultural. Y eso les disuade para hacer ciencia. Pero por otro lado, si supieran la realidad, si supieran lo dura que puede llegar a ser hoy la carrera científica, la cantidad de años de incertidumbre laboral, las condiciones de competencia tan duras, donde no solo basta con ser el mejor, sino con publicarlo en un periódico antes del día de Navidad para que te lo reconozcan. O sea, si se supiera la realidad sobre la dureza de la carrera científica, ¿no les desanimaría igual? Yo sigo insistiendo en que la dureza de la carrera científica se debe, entre otros aspectos, a que hay gran cantidad de universidades, pero también gran cantidad de gente que quiere optar a pocas plazas. Hay mucha competencia, pero eso existe en todas las profesiones. Es decir, yo creo que la dureza de la carrera científica es importante. Pero es que, de hecho, la cantidad de tesis doctorales que se leen en ciencia, uno empieza la tesis a que la finaliza, es muchísimo mayor, por ejemplo, que en comunicación, con humanidad. ¿Por qué? Porque muchísima gente tiene beca para hacer la tesis. La cantidad de periodistas que hacen la tesis sin beca es enorme. O sea, las condiciones laborales de un periodista, de un sociólogo, de un filósofo, de lo que sea, yo creo que son en estos momentos aún peores que un científico, pienso yo. Si lo miras a escala de países, ¿no podría ocurrir que, en fin, Europa y los países ricos hayan decidido que la ciencia la hagan aquellos países con muchos pobres como China, donde la gente lista pues tiene muchos incentivos para sacrificarse mucho, mientras que los ricos no estamos ya dispuestos a sacrificarnos tanto? Puede ser, pero es curioso que sea China y no sea Suramérica o sea África. Es decir, yo creo que no lo ha decidido Occidente, sino lo han decidido los chinos. Ellos quieren, yo en el libro sostengo que ellos fueron humillados en el siglo XIX, tenían una cultura muchísimo más rica desde el punto de vista pues, arquitectónico, literario, etcétera, que posiblemente Occidente, pero ellos no tuvieron el método, la revolución científica y la revolución tecnológica que tuvimos en Occidente. Entonces ellos han decidido que eso es importante. Como consecuencia de decidir eso, además del mercado, pues ellos han tenido ahora éxito desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Otros países no lo han hecho. Bueno, otros asiáticos sí, como Corea del Sur o Japón, pero otros, por ejemplo, en Sudamérica no. Y yo hablo en el libro mucho de Sudamérica y por qué Sudamérica no sale adelante, ¿no? Y uno de los elementos que yo propongo es la falta de cultura científica que está heredada de nuestra conquista en América y nuestra conquista cultural. Pero Jesús, antes de entrar en antena discutiendo esto, decía, ¿no será más bien el mercado? Claro, los chinos después de Mao pues hicieron dos cosas: decidir invertir más en ciencia, pero también decidir convertirse en una economía de mercado, aunque fuese bajo el régimen autoritario del Partido Comunista. Decidir ¿cuál de las dos cosas ha sido más determinante? Pues es complicado, ¿no? Yo pienso que hay otros países que tienen mercado abierto, que tienen un mercado capitalista, un régimen abierto de economía de mercado y que no han insistido en la ciencia y la tecnología, posiblemente pues porque tengan recursos naturales y no necesiten esa inversión en talento y sin embargo siguen siendo pobres. Y el caso muy claro es que hay países en Latinoamérica que han apostado por el mercado y siguen siendo pobres. Y desde luego, desde que hay cualquier problema en el precio de las materias primas, pues ya desarman absolutamente lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, en Ecuador, etcétera, ¿no? Que intentaron ellos, Correa, cuando intentó invertir en educación, pero no en ciencia y tecnología, ¿no? Y claro, pues al final el país sigue más o menos como estaba. Y yo creo que ahí hay una diferencia. Y a mí, culturalmente, yo creo que la ciencia es una parte de la cultura y una parte yo creo que importante del libro es que defiendo esto, que la ciencia es cultura, que hay que estudiarla en todos los aspectos de la cultura y como cultura yo también pienso en la cantidad, no ya la gente puede decir que los premios Nobel pueden ser políticos o no, la cantidad de premios Nobel que hay en español o de españoles o de la cultura española y en la cultura anglosajona, bueno, nosotros prácticamente no tenemos.
Pero pasa en todo. ¿Qué teoría científica tiene el nombre de un español? ¿Qué reacción química? ¿Qué teorema matemático? Es decir, y eso nosotros lo exportamos, ese tipo de cultura en la que la Universidad de Salamanca, también lo pongo ahí, es muy polémico en el libro, ¿no? Es decir, cuando el rector de la Universidad de Salamanca se estaban celebrando los 800 años, decía, nosotros hemos exportado nuestra cultura de la Universidad de Salamanca a Hispanoamérica. Y yo me pregunto, bueno, una cultura en la cual pues había muchísimos catedráticos de teología y muy pocos de física, ¿no? Y así está uno y así están otros. Y Salamanca tiene la culpa al final. Entonces, bueno, ellos. claro, que también que inventen ellos de Unamuno, ¿no? Pero volviendo, diríamos, al caso chino, una cosa que se veía en tu libro hace 10 años era una apuesta porque los científicos se implicaran en política y porque los políticos aprendieran de ciencia. Es decir, si introducimos la ciencia en la vida pública, todo va a ir mejor. Lo que hemos descubierto 10 años después es cómo China ha construido un modelo tecnocrático en el que tienes un país gobernado por ingenieros, en el que puedes tener las virtudes del buen gobierno, pero sin democracia. Sí, la democracia no está vinculada con la ciencia, es decir, ahí hay todo un debate, vosotros lo sabéis mejor, que sois de historia de la ciencia y filosofía de la ciencia, pero sí que hay un debate, ¿no? De, por ejemplo, la ciencia cómo avanzó durante el régimen nazi, la cuántica y la teoría de la relatividad, que son un poco las dos teorías potentes del siglo XX, bueno, pues no se necesita, yo tengo la hipótesis de que para que la ciencia avance se necesita libertad científica, pero no libertad política, porque a veces no van asociadas. Y en este caso, por ejemplo, yo digo en el libro que China tiene más libertad científica, por ejemplo, para investigar con todo lo que tiene que ver con lo humano, con embriones humanos, modificar genes humanos, etcétera, porque para ellos, en su cultura, el ser humano no es hijo de Dios y por lo tanto, bueno, pues puede ser otro tipo tienen más libertad para eso. Si sacamos todas las consecuencias de tu argumento, vendría a ser algo así como hay un montón de decisiones en la vida pública en las que la ciencia nos da una respuesta correcta. Bueno, esto es lo que, en algún sentido, los chinos han interpretado y es la justificación que ellos dan a su régimen político. ¿Tú hasta dónde estarías dispuesto a llegar? No, yo siempre digo, yo creo que la cultura científica es muy importante para tomar decisiones en todos los aspectos, porque el mundo, hay una parte importante del mundo que es científico. Yo he dicho siempre que si los economistas estudiaran botánica, posiblemente no estaríamos hablando ahora de los efectos del cambio climático, etcétera. Creo que es importante el tener esa formación científica para tomar decisiones y para ver que realmente lo que están diciendo tiene consecuencias, porque si no te da la impresión de que es una teoría más. Y yo sí que pienso que en China, por ejemplo, lo estamos viendo ahora con la última reunión del panel de la ONU de cambio climático, pues bueno, pues los chinos tenían una posición mucho más científica que la que tenía Trump, es decir, y eso es importante. Una posición científica, pero aún así siguen siendo de los que más se oponen a hacer cualquier cosa que pueda frenar el cambio climático. Claro, se pusieron además se pusieron, es curioso, porque ahí se pusieron, de los 4 más contaminantes, pues eran China, India y la Unión Europea y Estados Unidos. 3 dijeron que no, y la Unión Europea tampoco pudo dar una posición común porque acababan de ser las elecciones europeas, con lo cual ahí eso fue realmente un desastre, ¿no? En el sentido de cómo apoyar. Pero yo sí que creo que el tener una formación científica y tecnológica en este mundo en concreto, en esta civilización, te hace tomar decisiones que son más racionales de cara a enfrentarte a problemas que están relacionados con la digitalización, con el cambio climático, con los nuevos materiales, etcétera, y que tú tienes un mayor conocimiento. Pero eso, lo que discutíamos también antes de entrar, ¿eso es una tesis científica o es una tesis de ciencias sociales? Bueno, es un punto de vista, efectivamente. Bueno, ese libro es un ensayo y en ese sentido estoy contento. Pero yo, antes de que os vayáis por ahí, porque veo que efectivamente la pelea está a punto de empezar, se la ahorro a nuestros oyentes porque hay otra cosa que antes de que se nos acaben los minutos quería plantear. Carlos Elías este año tiene una cátedra Jean Monnet de la Unión Europea dedicada justamente a las noticias falsas, maliciosas, paparruchas, las fake news. Y una de las cosas que a lo largo de los 10 últimos años hemos aprendido, por la distancia entre ambos libros, es justamente cómo no se trata de que no le tengamos respeto a la verdad científica. Parece como si no le tuviéramos respeto a ninguna verdad. O sea, las redes sociales, que ha sido el gran cambio entre estas dos ediciones del libro, nos han puesto en evidencia que, puestos a creer mentiras, prácticamente no importa nuestro nivel de información, nos las creemos. Sí, es verdad que las redes sociales han hecho que han creado lo que se llama en inglés echo chamber, que tiene que ver con las cámaras de eco, cámaras de resonancia, y que todo el mundo, tanto en Facebook, en Google, etcétera, pues lo que está buscando, lo que intenta ponerse alrededor es de gente que piense como él, ¿no? Entonces, es verdad que antes, pues la prensa o la universidad, etcétera, pues te daba lo que era o lo que tú pensabas que era la verdad. Ahora todas las verdades coexisten, no solamente coexisten, sino que tú no tienes acceso a las otras verdades porque solamente estás en tu cámara de resonancia, tu cámara de eco que piensa como tú. Pero, sigo insistiendo,
Si tuviéramos una mayor cultura crítica y una mayor cultura científica y tecnológica, yo creo que también es una manera, porque el método científico yo creo que es la mejor forma de buscar la verdad. Y entonces el método científico aplica a las ciencias naturales. Entonces yo pienso que sería una herramienta muy interesante para luchar contra las fake news, el conocer mejor y el saber mejor el método científico. En realidad tampoco está tan claro, no hay un hecho científico demostrado, digamos, que nos diga que hay una relación causal entre el grado en el que la gente cree en fake news y este tipo de cosas, tiene creencias irracionales, y cómo va a funcionar la sociedad. O sea, a lo mejor el progreso científico y económico, por ejemplo, pues podrían seguir al mismo paso con independencia de que la gente crea más o menos en paparruchas estas, ¿no? Sí, bueno, con respecto a que crean o no en esto, bueno, depende un poco porque obviamente sí que está demostrado que la gente con formación científica no es antivacunas, sí que está demostrado que la gente con formación científica no es terraplanista, es decir, y también gente que no la tiene, pero no existe lo otro, es decir, eso pero es, claro. Pero es muy curioso, por ejemplo, que existan más creencias de este tipo en cuestiones relacionadas con la salud que en cuestiones relacionadas con la ingeniería, ¿no? O sea, nadie tiene creencias de este tipo absurdas sobre cómo funcionan los móviles y en cambio sí sobre la salud. Bueno, porque la salud, yo creo que lo que ha hecho la tecnología, y lo pongo un poco en el libro también, es lo que decía Humberto Eco, de que se ha convertido en magia. Es tan compleja que la gente realmente la tecnología la ve como magia, porque no la entiende. La gente puede entender cómo funciona un molino de viento, de los de El Quijote, pero no es capaz de entender cómo funciona un teléfono móvil. Y entonces lo convierte en magia. Entonces directamente es que lo que quiere es que el botón funcione y que todo funcione. Lo que sí que pienso es que hay una vinculación entre el saber cómo funciona un método que nos ha llevado a una de las mejores maneras de conocer la verdad y la defensa frente a la fake news. Bueno, pues con esta nota positiva animamos a nuestros oyentes no solamente a que se lean Science on the Ropes, La ciencia contra las cuerdas de Carlos Elías en Springer, sino también a que estudien ciencia y filosofía con nosotros en la UNED, que al fin y al cabo este espíritu ilustrado, a pesar de nuestras discrepancias, es lo que nos une. Muchísimas gracias, Carlos y Jesús. A vosotros. Y hasta una próxima ocasión.